Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas que nos han afectado en la semana. En realidad nos afectan desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, volvieron a ser noticia por hechos que ocurrieron lamentables, que inclusive tienen que ver con la pérdida de vidas humanas de un jovencito. Vamos a hablar del tema de la violencia en el fútbol, lo que está vinculado con los chicos, pero además vamos a profundizar sobre este tema de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué somos una sociedad violenta? ¿Por qué se dan estos conatos de violencia? Y vamos a hablar de las barreras policiales. Tengo que decir que lamentablemente desde la patrulla caminera se negaron a participar del programa, por lo menos nombrando a un representante, alguien que nos dé la versión de la caminera sobre estas barreras que están montando, porque lo siguen haciendo, y lo lamento mucho, porque el objetivo del espacio es justamente debatir, escuchar su versión. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando con dos expertos que nos van a contar un poco si esto es constitucional o no. Antes de contarle con quién estoy en la primera parte del programa, quería hacer una reflexión rápida sobre una cuestión que también estuvo sobre la mesa en la semana y que provocó mucha indignación y que se convierte en una muy buena excusa para poner sobre la mesa un tema de fondo. Volvimos a hablar en la semana de la famosa jubilación VIP o de lujo que tienen los legisladores. Ustedes saben que hoy la ley les permite hacerlo con 3 periodos, es decir, con 15 años, ellos se pueden jubilar. Haber aportado 15 años y ya tienen una jubilación de lujo. No es el único sector que tiene una jubilación privilegiada. En realidad nosotros tenemos un sistema disperso con diferentes cajas y con tratamientos diferenciados. Y lo que es peor, la mayor cantidad de los trabajadores y trabajadoras en Paraguay no tienen seguro social, por lo tanto nunca se van a jubilar. De cada 10 trabajadores, 8 no tienen seguridad social. Pero esos 8 están pagando con sus impuestos los agujeros financieros que tienen las cajas de la minoría que sí se va a jubilar. O sea, están cubriendo esos privilegios. ¿Qué privilegios? Por ejemplo, bueno, te decía lo de los parlamentarios, que por qué tendríamos nosotros que subsidiarles, porque en 15 años va a costar como 100 millones de dólares, estamos hablando de 125 personas, que se jubilan, inclusive algunos se llegaron a jubilar con haber hecho aportes en un periodo. Hay gente que se jubiló después de haber estado durante 2 periodos como Parlasuriano. ¿Ustedes se acuerdan esa figura estúpida que inventaron? Porque supuestamente nos representaban en el Parlamento del Mercosur, que es una entelequia porque no decide nada. Gente que con suerte se iba una vez al mes al Uruguay, para más que terrible, porque le tenemos que pagar el viaje, por supuesto, Punta del Este, ¿sabe cómo es la cosa? Bueno, esa gente que estuvo durante 10 años paseándose por Uruguay, nosotros tenemos que cubrirle el déficit porque obviamente lo que aportaron es absolutamente insuficiente. Esto pasa en otras áreas, te decía, el caso de los militares y los policías, no les estoy culpando a ellos, esta es la ley, así funciona. Pasan a retiro, puede tener 50 años o 48 años y automáticamente se jubila. Y su jubilación se ajusta cada año automáticamente a lo que gana el trabajador que está en actividad. Es decir, un general que hoy pase a retiro, dentro de 10 años va a ganar exactamente lo que gane un general en actividad. Ese tratamiento no lo tenemos el resto de los mortales. En la administración pública hay funcionarios que tienen que aportar hasta los 60 o 65 años para poder jubilarse. Hay otros que se pueden jubilar a los 45 años y que el déficit que están provocando lo van a tener que cubrir los contribuyentes, o sea, todos nosotros. ¿Cuál es la solución a este despelote que tenemos, a esta anarquía que hay? Simple. Las soluciones normalmente son simples, pero difíciles de encarar. A ley pareja nadie se queja. Nosotros tenemos que hacer una reforma que genere un solo sistema previsional. No importa si vos estás en el sector público, en el sector privado, sos maestro, sos militar, no importa. Vos tenés que aportar 30 años o 25 años. Ok, hoy sos legislador, durante 5 años aportás como legislador.
Saliste del Parlamento, hermano, te vas a buscar laburo al sector privado como el resto de los mortales y una vez que tenés empleo, volvés a aportar. Cuando completaste tus 25 años, te jubilás. Punto. Todos bajo las mismas reglas y en las mismas condiciones. Eso supone una gran reforma, eso significa un gran costo político, pero si esta administración tiene pantalones, perdón, ese es un término machista, si esta administración tiene el coraje suficiente como para llevar ante la reforma, esa es la salida. Repito, a ley pareja, nadie se queja. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que... Bueno, y ya voy a ir al tema, vamos a hablar de este tema de la violencia en el fútbol y de la violencia en general y cómo está afectando a nuestros chicos y si ellos son realmente los responsables, son apenas la consecuencia de lo que los padres estamos haciendo. Y ya les cuento, estamos con Eduardo Escobar, viceministro de Protección Integral de la Niñez. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, a todos los panelistas, muchas gracias por la invitación. Agustín Barúa Cafarena es psiquiatra y psicoterapeuta, digo bien. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento y nervioso. Yo así, esto es un tema complejísimo. Es un tema complejo. No es simple. Es un tema complejo. Estamos con Celso Rodríguez Cabello, el presidente de la Federación Paraguaya de Escuelas de Fútbol. Hola, Celso. Buenas noches, gracias Luis por la invitación. Gracias por venir. Y estamos con Luis Canonikov, el secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy bien. La verdad que agradecido por este espacio, por generar este punto de debate, porque es algo que realmente debemos empezar a tratarlo. Bueno, quiero empezar con algo muy simple. Celso, ¿cómo funcionan las escuelas de fútbol? Porque todo esto, digamos, lo volvimos a poner sobre la mesa después de lo que pasó en un partido organizado por escuelas de fútbol, donde lamentablemente un chico, un adolescente termina perdiendo la vida. Pero primero, ¿cómo se organizan las escuelas de fútbol hoy? Bueno, lo que ocurrió acá no era de la escuela de fútbol, era de formativa amateur que la FEPEFU organizó aparte. Nuestro estatuto nos permite organizar los torneos oficiales, donde estamos adheridos con la COFEFU, y también organizar torneos especiales. Y uno de ellos es un torneo especial amateur que organizamos porque había tantos chicos que sobraban, estaban sin jugar, entonces organizamos a nivel amateurs, sub-15, sub-17 y sub-19, donde quitamos 3.000 jóvenes que están quedando afuera sin jugar al fútbol, sin practicar. Nosotros les damos oportunidad. Tienen 40 jornadas al año. Están jugando casi como en cualquier equipo de primera o intermedia o lo que sea. Y esa oportunidad es lo que nosotros le dimos a estos jóvenes a nivel amateurs. Es totalmente muy superficial el torneo. Tenemos reglamento. O sea, ¿los padres no están pagando para que ellos estén allí? No sé si... Creo que no, ¿eh? Yeah. Creo que no, porque no hay plata nada acá. Justamente por eso, nosotros solamente exigimos para los partidos el paramédico y pues, el árbitro que tiene que pagar el equipo local, y se quejan todos porque más de 30 personas nos pagan entrada, que a 10.000 guaraníes la entrada que pagan. Y nos cubre casi, y después tiene que también juntar para cuando va a salir, porque tiene que alquilar un ómnibus. Entre 800 millones de guaraníes sale eso. O sea, esto ni siquiera es de las escuelas de fútbol, es no es de la escuela de fútbol. Este es totalmente el nuestro, es responsabilidad total de FEPEFU. No tiene nada que ver acá, ni a FEPEFU es Federación Paraguaya de Escuelas de Fútbol. Ya. Es responsabilidad nuestra en la parte de especiales. Acá no tiene nada que ver a PF, ni la Secretaría Nacional de Deportes, ni el gobierno, ni nadie. Es responsabilidad totalmente nuestra. Es como un torneo de colegio, de la iglesia, o estudiantiles. Así, a ese nivel estamos. Es donde ocurrió este fallecimiento de este chico. Ya. Y el objetivo de esto es formar futuros jugadores de fútbol. Más bien es darle continuidad, por ahí una oportunidad. Todos tienen esperanza. Todos los jóvenes tienen esperanza. Esos chicos dicen, hasta los sub-19 tenemos, que de repente están libres y creen que si siguen jugando van a estar en forma y por ahí encajan en un club. Ya que si no es de equipo de primera, por ahí de Interliga o donde sea. Siempre hay esperanza en ellos. Siempre hay una esperanza y una buena oportunidad. Pero... Entiendo. Ahora, Luis... ¿y cómo ve la APF esto? Porque, bueno, a ver, esto puede ser un semillero, vamos, el fútbol es un negocio, hay que decirlo, es un negocio a nivel internacional, ¿verdad? Un negocio que además mueve un montón de plata. Y ese negocio se sostiene en la medida que surjan estrellas, ¿verdad? Nuevas figuras. Y las figuras van a surgir de estos semilleros, ¿verdad?
¿Cuál es la conexión que tiene la APF con estas escuelas? Sí, Luis, la verdad que es así. Sabemos que acá más todavía en Paraguay, que el sueño de todos los niños es llegar a la primera división, llegar a la selección paraguaya, ser transferido, buscar un futuro mejor. Por supuesto que ese es un sueño que creo que está presente en la mayoría de los niños. No es solamente acá la cuestión deportiva, sino es, digamos, la promesa de una mejor calidad de vida. Es así. O sea, esto es abandonar la pobreza muchas veces. Es totalmente eso, Luis. Y te digo, desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, nosotros organizamos las competencias de las divisiones formativas desde los 13 años. Desde este año tenemos la categoría sub-13, sub-14, 15, 16, 17, la 18 y la 19. Son 6 categorías de formativas que son enteramente organizadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esto es a nivel primera división. Luego tenemos en la división intermedia, que es la segunda división. De igual manera tenemos 4 categorías formativas. En la primera B y en la primera C tenemos 2 categorías formativas. El tratamiento con las escuelas de fútbol. Las escuelas de fútbol se organizan separadamente a través de la confederación, la Confederación de Escuelas de Fútbol, que esta confederación a su vez nuclea a más de 5 federaciones de escuelas de fútbol. Una de ellas es la FEPEFU. Y los torneos lo organizan hasta las edades de 13 años. La relación con APF es que existe un convenio de colaboración con la CONFEFUT, donde se establecen ciertas reglas especiales para las categorías de 8, 9 años, como dimensiones reducidas, pelota número 4, cambios ilimitados, y a partir de los 11 años ya con reglas de fútbol campo y solamente con los cambios ilimitados. Ahí se establecen que esos chicos fichan en esa confederación de fútbol con sus escuelas de fútbol, y ya a partir de que pasan a las divisiones formativas son enteramente ya federados y licenciados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, con sus registros en los clubes de APF, con todas las prerrogativas de licencia, certificados médicos, para poder entrenar y competir oficialmente en nuestras competencias. Eduardo, ¿cómo manejan esto desde el Ministerio de la Niñez? Porque acá se suman muchas cosas, ¿verdad? Por un lado, qué bien que hagan deporte los chicos, hay, digamos, un deseo de ir creando figuras, pero además hay una intención de muchas familias de encontrar la salida a su situación económica crítica consiguiéndose un jugador en primera, ¿verdad? Y con eso es como sacarte la lotería. Pero allí supone muchísima presión sobre ese chico, frustración de parte de la familia si es que el chico no consigue los resultados que ellos esperan. ¿Cómo manejan ustedes eso desde el Ministerio? Sí, primeramente... Pues de políticas públicas. Sí, nosotros primeramente, ¿verdad? Hemos generado alianzas, ¿verdad? Con la APF y también con las diferentes federaciones de fútbol, también trabajando con la Secretaría Nacional de Deportes, ¿verdad? Para uno, fomentar el deporte, para alejar a los niños, niñas y adolescentes de las drogas, que nos está matando, está sesgando vidas, ¿verdad? Que tenga una vida sana, ¿verdad? Con los espacios seguros adolescentes. Estamos procurando, ¿verdad? Expandir, ¿verdad? Ese modo de vida. Ahora bien, ¿cuál es la otra faceta? Es el tema de la violencia que está naturalizada dentro de la sociedad, naturalizada en el fútbol. Es el deporte rey en el país, el fútbol. Hay un torneo, así como dijo el presidente recién, hay un torneo de fútbol en el barrio. Y ahí uno ve muchas veces, ¿verdad?, que la sociedad va y canaliza su frustración, canaliza sus sentimientos negativos, la presión de la familia, ¿verdad?, por mejorar su calidad de vida. Y en vez de que el chico vaya para divertirse, para encontrar un espacio donde recrearse, donde compartir, aprender valores, ¿verdad?, vaya y encuentra una presión de parte de los padres, insultos, muchas veces los técnicos, el cuerpo técnico, los propios compañeros, ¿verdad? Entonces es una forma también, tenemos que encontrar la forma, y estamos trabajando por eso con la APF, para que vaya bajando en cascada, de generar un efecto ejemplificador, ¿verdad?, y multiplicador para desnaturalizar la violencia. No va a ser fácil, probablemente va a durar varios años este proceso, pero es lo que tenemos estamos comenzando ya. Agustín, bueno, como psiquiatra y digamos, de trabajar, sobre todo entiendo yo, con varias barrios y grupos poblacionales, ¿cómo ves vos esto? O sea, este tema de la presión a los chicos y la violencia que se da, ¿es solamente, digamos, un síntoma de algo más jodido? Yo tengo 5 puntitos que quiero enumerar, ¿no? El primero es, yo creo que tenemos
tenemos que pensar las lógicas competitivas en su contradicción. Todo está configurado en términos de torneo, campeonato, copa, etcétera, ¿no? Pero eso tiene un nivel de angustia, de sufrimiento y de violencia en los vínculos muy grande. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la primera pregunta que yo creo que se genera, ¿no? La otra es, yo creo que hay que pensar, estos son adolescentes varones sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de varones que estamos teniendo, no? Los varones que proponemos, ¿son varones que sabemos reconocer nuestras emociones o no nos sabemos darnos cuenta? Segundo, ¿sabemos pedir ayuda o no? A mí me encantaría que esto genere un efecto de pensar qué tipo de varones jugamos al fútbol, ¿no? Yo creo que eso sería una gran ganancia, ¿no? Tercero, difícil también, es cuál es el modelo de éxito que tenemos, ¿no? Y el modelo de éxito que tenemos son generalmente varones ricos a cualquier costa, autoritarios y prepotente, ¿no? Es el modelo de éxito que tenemos y también en el fútbol hay mucha dirigencia que tiene esa lógica, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir después a los varones pobres que juegan fútbol que no imiten a esos líderes masculinos que tenemos, ¿no? El otro punto es, decíamos recién, este tema de salir de la pobreza con el fútbol, ¿no? Hay un enorme fondo de falta de derechos detrás de todo esto. Incluso me decía el otro día un compañero en Formosa, decía, si no hay futuro no hay ley. Si uno no siente que tiene derecho a proyecto, no le va a cuidar a nadie. ¿Cuánta frustración hay detrás de esto que se descarga en el fútbol? Pero tenemos que ver qué es lo que se descarga, no solamente constatar que se descarga, ¿no? Entonces, y lo otro es la inercia punitiva, ¿no? Hay conflictos entre la barra de Cerro, respuesta, que no vayan más. Hay conflictos en la escuela de fútbol, su respuesta, se para la cuestión y no se juega más. Entonces nosotros tenemos como una propensión a castigar para no pensar lo que pasa y en transformar lo que hace falta. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, pero mi temor es como pasó con un No Te Calles, como pasó con esta adolescente que le mató a la directora en Colonia Independencia, dos cuchilladas, que se difumine, ¿no? Porque nos cuesta mucho quedarnos en lo reflexivo, ¿no? Porque salud mental implica pensar el poder y el poder pensarlo siempre es incómodo. Bueno, tiraste un montón de temas que vamos a ir desmenuzando, que valen la pena, pero le quería preguntar a Celso, que vos vivís un poco, Celso, la presión de los padres, ¿verdad? O sea, ¿cómo se siente eso? Hay un partido, dos escuelas que están disputando un torneo y están todos los padres para ver qué pasa con sus hijos. ¿Cómo se siente la presión ahí? Porque ahí es donde vos ves la realidad, ¿verdad? ¿Cómo se está manejando esto? Mucha presión, Luis. Realmente yo casi nunca voy a la cancha. Porque cuando el árbitro se equivoca, ¿quién es el culpable? Yo soy el culpable. A mí me gritan, el árbitro bají, Mario Pea, y vende arruinado, y yo soy el que estoy ligando todo ahí. Mucha presión de padre, mucha presión. Como dije ahí, seguro mínimo hay un 5 o 10 de este lado y otros 5 o 10 de este lado tirando improperio, grosería, de todo. Mucha presión ahí. Cuando hay un penal, por ejemplo, ahí no sabemos, nadie va a decir sí, fue penal. Seguro no fue penal. Y ya hay roce, hay de todo ahí. Es impresionante en cada jornada hay así. Nosotros nos guiamos mucho por las planillas. Planilla de juego, los árbitros son nuestros veedores. Y lo que escribe el árbitro es sagrado. Y cada planilla, cada informe que viene es impresionante, Luis. Impresionante todo, expulsiones de padres, de técnicos. Y las groserías que dice el árbitro, te pone palabras irreproducibles, te está poniendo ahí los informes que vienen. Es impresionante, hay mucha violencia ahí. Ahora, esto que decía recién Agustín, ¿verdad? El modelo del éxito, ¿verdad? ¿Cómo se administra una política pública? Porque esa es una realidad. Si vos tenés hoy una mayoría de la población con una situación económica terrible, el modelo de éxito es el que superó eso, el que consiguió dinero. No importa a qué costo, eso que decía Agustín es terrible, porque nosotros tenemos hoy liderazgos inclusive en la política cuyo origen, cuya fortuna tiene un origen dudoso, ¿verdad? Pero eso ya no es importante, eso es una cuestión menor, no importa eso, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo manejás esas expectativas que tienen estos chicos? Ellos quieren salir de la pobreza, ¿verdad? La promesa de una vida mejor. Uno fortaleciendo con las políticas públicas, ¿verdad? Para justamente poder superar esa brecha de pobreza, ¿verdad? Vos tenés los diferentes programas sociales, tenés el programa social Tecoponá, Abrazo, tenés el plan Sumar también que está trabajando, el tema de escuelas abiertas con el MEC que también están fomentando, ¿verdad? El deporte como un canal, ¿verdad? de expansión. Y eso es lo que tenemos que conjugar para instalar los valores. O sea, ahí se conjugan la política pública efectiva a través de las diferentes instituciones públicas y el trabajo con las familias y con valores. Porque yo creo que esa es la vía que tenemos que hacer, que muchas veces no se
no se pudo lograr décadas atrás, ¿verdad? Porque dejamos como de lado el tema de la familia. Y hoy el gobierno tiene como lema el tema de el fortalecimiento de la familia. Que nosotros empecemos otra vez a ver, a desnaturalizar la violencia, como dije previamente, que empecemos a instalar valores, que el éxito a costa de todo, ¿verdad? No es factible, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener límites para llegar al éxito. O sea, no todos van a llegar a ser Messi, no todos van a llegar a ser Cristiano Ronaldo. No, de hecho hay uno cada millones, ¿verdad? Pero vos podés llegar a tener un ciudadano sano, que se alejó de las drogas, que estudió, llegó a lograr una beca deportiva, irse a estudiar a Estados Unidos, ir a estudiar acá en las universidades paraguayas. O sea, es también un canal para tener ciudadanía sana. Eso es lo que no tenemos que perder de foco. Y eso tenemos en el fútbol hoy, porque yo no sé hoy cómo está el tema de derechos laborales, no sé si tienen formación los chicos, porque tenemos tantos que consiguieron un éxito rápido, hicieron un montón de plata y 2 años después lo tenés en la bancarrota, ¿verdad? Toda la familia se nutrió de ellos, los estafaron, se perdieron con el alcohol, las mujeres que se le tiran encima. ¿Cómo se maneja eso desde el fútbol? Justamente, muy buena pregunta, Luis. Es un proceso que arrancamos, que estamos haciendo una reforma total al trabajo de las divisiones formativas. Esto arrancó con el proyecto Cardiff, que es el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas, pero no es solamente un centro con infraestructura, sino que se está trabajando en 7 distintas áreas, como la deportiva, la fisiológica, la física, pero por sobre todo el área que creemos que es fundamental, la psicología, porque hemos incorporado a partir de este año obligaciones de que cada club de primera división que cuentan con las divisiones formativas, que tengan psicólogos, que tengan profesionales recibidos para que trabajen con los chicos. Y este proceso de reforma lo vamos también a complementar. Ya han arrancado el proceso de trabajo para tener un centro educativo dentro del predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol con capacidad para recibir 1000 chicos por turno, porque lo que hemos hecho este año, los chicos más grandes, por decirlo, desde la sub-15, 16, 17, 18, 19, entrenan por la mañana y deben ir al colegio por la tarde. Y los chicos de las 13, 14, 15 entrenan por la tarde y deben ir al colegio a la mañana. Que hemos detectado que muchos de estos chicos se han matriculado, se han inscrito en los colegios públicos meramente a los efectos de cumplir con nuestra normativa, con nuestra reglamentación de que estén en los colegios para poder entrenar en los clubes, pero no asisten a clases. Entonces, con el convenio que hemos firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias, también con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, vamos a construir ese centro ahí, en ese mismo predio, y estos chicos que tienen esa posibilidad de entrenar ahí van a poder ir igualmente al colegio a dar clases ahí bajo un programa específico del Ministerio de Educación y Ciencias, y si prosiguen sus estudios podrán recibir un título universitario estando ahí. Tengo que hacer la pausa, pero quería mencionar esto y quiero saber si esto es legal o no, ¿verdad? Me enviaron una nota, una carta que supuestamente tienen que firmar los padres para que sus hijos entren a las escuelas de fútbol. Es una carta de compromiso o deslinde de responsabilidad que básicamente dice: por medio de la presente autorizo a mi hijo a realizar actividad deportiva de fútbol, gimnasio y preparación física en el área técnica que se desarrollará en las instalaciones del Cardiff. Declaro conocer que la actividad mencionada puede implicar ciertos riesgos que no pueden ser completamente eliminados, aunque se tomen las medidas de prevención, cuidado, precaución, instrucción o experiencia. Declaro conocer y entender la naturaleza y amplitud de los riesgos que envuelve la actividad contemplada en este documento, por tanto me responsabilizo exclusivamente de los mismos durante la actividad que se llevada a cabo. Declaro bajo juramento que mi hijo goza de buen estado general de salud, liberando de cualquier responsabilidad indemnizatoria al club y a la APF, así como sus dirigentes, funcionarios y representantes de cualquier problema de salud que se pudiera presentar durante su permanencia dentro del predio del Cardiff o como consecuencia de la realización de la actividad mencionada. Y sigue, ¿verdad? En virtud de la... ¿Esto es real? Es un documento que ha sido generado, sí, es un deslinde de responsabilidades, pero bueno, está en la facultad prerrogativa de los padres la firma o no de dicho documento. Convenio de no demandar. A través del presente documento acepto expresa y irrevocablemente que ni yo, ni ninguno de mis herederos, representantes personales o legales o miembros de mi familia tomarán acciones legales o reclamos, ya sea por enfermedad, heridas o muerte resultante del desarrollo de las actividades contra el club, ni la APF
pero esto es legal. ¿Es correcto hacer esto? O sea, Es una buena pregunta, Luis. Pero sí, de vuelta, es una prerrogativa de los padres. De igual manera, teniendo ese documento o no, uno siempre es libre de acudir a la justicia, de peticionar lo que crea que le corresponde en derecho, así que... Ahora, ¿quién genera esto? ¿La APF o los clubes? No, eso no es un documento, veo que no tiene membrete oficial de la asociación. No tiene. Pero habla sí de a favor del club y la Asociación Paraguaya de Fútbol, Claro. pero no fue generada por ustedes. En el CARDIS, lo que te digo, Luis, nosotros ponemos las instalaciones, pero son los clubes los que entrenan ahí. La APF le ha hecho la infraestructura a los clubes, pero van los profesionales de los clubes, son las instituciones quienes entrenan ahí. Nosotros ponemos el personal multidisciplinario, ponemos las ambulancias, ponemos un equipo de médicos y gracias a ello, este año... a los 2 meses de apertura del centro hubo un accidente de un chico de Tacuarí, si mal recuerdo. Antes del entrenamiento sintió un mareo grande, fue socorrido por el equipo médico del CARDIS, llevado a una ambulancia y se ha detectado que ese chico tenía alguna falla congénita y afortunadamente por la rápida atención se le ha salvado la vida al chico. El chico estuvo en terapia, no sé, 10, 12 días. Pero gracias a esa pronta asistencia de la ambulancia y de los médicos, del personal de APF que estaba presente, se ha salvado la vida de ese chico. Bueno, tenemos más temas para hablar, voy a hacer una breve pausa. Vamos a hablar más de este tema de la violencia, varios temas que mencionó Agustín que realmente vale la pena profundizar, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo que le estamos dando a nuestros chicos? Y la violencia de los propios padres, ¿va? Y de las madres, no solamente los padres, de las madres. De la violencia se viene... ya no es una particularidad solamente de los caballeros, ¿verdad? Tenemos, digamos, la mayor parte, convengamos, ¿verdad? Pero es impresionante eso. Bueno, pasaron 5 minutos de las 9 de la noche. Me escribe una persona y dice, bueno, sé que el programa es en diferido. No, es en vivo el programa. A partir de ahora lo hacemos siempre en vivo, todos los domingos, así que... Y me plantea esta persona la problemática en las escuelas de fútbol, o como le llaman ahora formativas, no son los chicos, en realidad son los padres. Estos no llevan a su hijo para que él aprenda a ser deportista, o sea, de competencia sana, sino que quieren que ya sean profesionales, como decís, quienes generan violencia en la cancha son los padres, que los chicos al ver a sus padres en ese plan, ellos imitan lo mismo. Bueno, vamos un poco a profundizar en eso, Agustín, sobre el tema de la violencia, porque la violencia no solamente es física, o sea, digamos, hay violencia, yo suelo decir, cuando veo a un chico en la calle, eso es violento. Ese niño que está creciendo en la calle y que lo están criando como si fuera un paria y lo hacen sentir un paria, obviamente va a devolver violencia en la menor oportunidad, porque eso es lo que ha recibido, nunca recibió otra cosa que no fuera eso, ¿no? Yo creo que, por un lado, somos una sociedad adulta que tenemos mucha tendencia a ser violentos. O sea, no es solamente el machismo, que ya es todo un tema, un capítulo, sobre todo en los varones, sino también es toda la desigualdad y es el impacto emocional que tiene eso. Si yo la única alegría que tengo es la albirroja o Olimpia, lo que sea, entonces hay una expectativa de compensación demasiado grande. Entonces, cuando se frustra eso, explota todo. Entonces, para mí, yo te decía fuera de micrófono que cuando decía en la promoción del programa, jóvenes, adolescentes violentos, yo decía, o adolescentes reactivos a una sociedad súper desigual que les niega el futuro y desesperadamente se aferran a un sueño de fútbol, ¿no? Entonces yo creo que ojalá podamos mantener este tema abierto, porque el fútbol si ganara en reflexividad, sería de un beneficio enorme para la salud mental paraguaya, ¿no? Solamente que a veces está capturado por la competencia, por el fanatismo y por el enojo. Y con eso no vamos a pensar nada en los cambios, ¿no? Necesitamos como generar otras cosas para poder como aprender a cuidarnos, a escucharnos, ¿no? ¿Por qué no puede ser el fútbol un espacio donde eso se ponga como un valor? Ahora, qué interesante eso que planteas, ¿no? Que el fútbol para muchísima gente es la única alegría. O sea, en un país con tantas desigualdades, lo único que quiero es que mi club gane. Es un gran antidepresivo. Claro. Entonces, mi club pierde y ahí se va toda la mierda. Ahí quiero la cabeza del director técnico, ahí quiero que los jugadores... De mi pareja, de mi perro, de mi subordinado de trabajo. Bueno, y todo eso, por supuesto, los chicos están viendo, ¿verdad? O sea, están alimentándose los padres. Claro. Sí. ¿Verdad? Es la misma. Yo realmente he visto gente, digo, y esto pasa a menudo, ¿verdad? Como tantas cosas contamos que son indignantes desde la prensa, y vos no ves que la gente se raje las vestiduras en la calle y diga, no puede ser. Pero
le comieron un penal a su club y el nivel de violencia es brutal, Así mismo. ¿verdad? Porque claro, es lo único que le queda, ¿verdad? Es un espacio donde está culturalmente permitido liberar emocionalmente y sobre todo los varones. Los varones en general somos, el único sentimiento que podemos mostrar abiertamente es el enojo. Después la tristeza, el vacío, el miedo, el sinsentido, la confusión, la angustia, ya está todo prohibido. Entonces, al ser un lugar de descarga, sale todo el campo emocional que está reprimido y explota. Bueno, ustedes sienten más que nadie, seguro, de toda la... Y sí, Luis, es que en los últimos años se ha visto, perdemos el foco cuando hablamos de deporte formativo, deporte de niños. Al final, el fútbol, como cualquier otro deporte, es un juego. Y a los niños, a los chicos, a los adolescentes, hay que enseñarlos de esa manera. Sí, los padres tienen presente de que quieren llegar a ser la gran estrella, la vía de escape a todos los problemas que existen, pero solamente está visto que un porcentaje ínfimo, el 1%, llega al máximo nivel. Entonces tenemos que volver a inculcar esos valores del deporte a través del juego. Sacando todas las presiones, sacando fuera de lugar los comportamientos inaceptables. Recuerdo hace un par de años, creo que fue en España, una campaña de una fundación titulada como "No me vengas a ver, no vengas a la cancha a verme". Y era una campaña dirigida de los chicos de formativas para crear conciencia en los padres, de que los padres iban, gritaban, presionaban al árbitro, a los rivales. Y estamos hablando de niños. Entonces yo creo que hoy lastimosamente estamos hablando de esto porque estamos todos lamentando la pérdida de una vida humana, un joven chico de 14 años, pero es algo que tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer realmente un énfasis muy fuerte de acá en adelante. Eduardo, qué difícil es, digamos, no construir varones violentos cuando que el modelo, eso que decía Agustín, ¿verdad? El modelo del varón exitoso en Paraguay es el macho alfa, ¿verdad? Es digamos, el tipo fuerte. Nosotros tenemos todavía una cultura muy construida sobre nuestra historia guerrera, o sea, es la guerra, es el soldado. Entonces, el hombre, digamos, que demuestra sentimiento, y este es el término, es horrible, ¿verdad? Es marica, es nena. O sea, esa es la parte débil, ¿verdad? Entonces, en el fútbol más que nunca, como en otros espacios, esto se acentúa. ¿Cómo manejamos eso? O sea, ¿cómo deconstruimos ese modelo de que la virilidad tiene que ver con digamos, la fuerza, la prepotencia? ¿Cómo hacemos eso? Hablando de esto que estamos haciendo hoy es algo fundamental, ¿verdad? Y los medios de comunicación son grandes aliados para eso. Nosotros vemos 10 años, 10, 20 años, hace 10, 20 años atrás, no se hablaba de estos temas en los medios de prensa. Hoy está en la palestra, estamos hablando de esto. De hecho, con el ministro Walter Gutiérrez y con Luis, permanentemente estamos trabajando con todo su equipo, ¿verdad?, sobre cómo el fútbol puede ser un catalizador de buenas prácticas, ¿verdad? Y lo hacemos, por ejemplo, con Todos Somos Responsables, con la campaña de prevención del abuso, ¿verdad? Que vemos los clásicos, ponemos así y ya instalamos, ¿verdad?, que eso hay que desnaturalizar. Y eso lo estamos trabajando por eso, para generar protocolos y guías de cómo prevenir la violencia y cómo justamente de construir esas conductas nocivas, ¿verdad?, dentro del fútbol, dentro del mundo del deporte, ¿verdad? Porque no es solamente en el fútbol que se da también esto, ¿verdad? Se da porque el fútbol tiene una mayor llegada territorial, pero esto se da también en todos los deportes, ¿verdad? Uno se puede ir a ver cualquier torneo de otros deportes, de otras modalidades, en el básquet, por ejemplo, ¿verdad? Y se da. Y es por eso, es, como dice Agustín, es un modelo sociocultural que tenemos que desnaturalizar y tenemos que meternos en el chip, ¿verdad?, como ciudadanos, que el deporte o irnos a un lugar público no es para ir a liberar nuestras tensiones, nuestras frustraciones, ¿verdad? Y tenemos que ser más tolerantes con esto. O sea, andate al psicólogo si tenés alguna frustración, no te vayas a tirarle al pobre chico toda tu carga emocional, ¿verdad?, y descargarte con él porque vos no pudiste llegar o porque tenés problemas económicos o no pudiste llegar a ser deportista profesional. Agustín, se me fue el tiempo, pero hoy tenemos nosotros como reacción, como sociedad, es para solucionar un problema lo prohibimos. O sea, por ejemplo, ahora se suspendieron los torneos en las escuelas de fútbol. Yo no sé si esa es una salida. Yo creo que eso demuestra nuestra impotencia para pensar lo que nos asusta pensar.
Acá tenemos un problema, yo creo que también, todos varones en nuestra mesa. Este es un espacio que se masculiniza de nuevo. Otra vez, ¿cierto? Yo me imagino, pero para jugar no con posibilidad, pues esto necesitamos ser medio alocados para pensar posibilidades nuevas. Y se imaginan ante cada partido 10 minutos de preguntar cómo estás con el hincha de al lado. Y le decís, ¿cómo estás hoy? ¿Bateco? Le invitamos a un tereré al que conoces y al que no le conoces. Y preguntarnos cómo estamos para dinamizar esa cosa de comenzar a acercarnos, sobre todo entre varones. Yo creo que ese tipo de cuestiones nos pueden permitir no hacer cuestiones que son muchas veces muy formal, ¿no? Yo saco un pasacalle, le vale verga a la gente del pasacalle, nada. Entonces ver qué momentos sensibles podemos generar, y el fútbol tiene la llave para llegar a la sensibilidad masculina mayoritariamente. No tenemos que desaprovechar la oportunidad de repensar el fútbol. Pues es apenas un repaso, una pincelada rápida, pero vale la pena empezar a debatir esto. Así que yo les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica y va a seguir generando polémica porque pretenden seguir con esta historia. Las famosas barreras que hace la caminera y que plantea también hacerlo la policía. Estamos nosotros con Cecilia Pérez, abogada, estuvo como ministra. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Estamos con el doctor Jorge Vasconcelos, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranco con lo más simple. ¿Las barreras policiales son legales? No. No son legales. No son legales. No solamente no son legales, sino que no tienen un propósito protegido por la ley. Se pretende que son medios de prevención de la comisión de hechos punibles, pero ¿y qué previenen? Si realmente el único propósito es, valga el término, cazar a aquellos que tienen órdenes de captura pendientes que la policía no se encargó de diligenciar adecuadamente. Y como tenemos niveles que van entre y varían, la doctora fue ministra de Justicia, debe tener mejores datos que yo, pero oscilan entre 27.000 y 35.000 órdenes de captura no cumplidas. Entonces, aprovechan en esas circunstancias para ir bajando en alguna medida los números, pero los números no bajan nunca. Cecilia, esto se discutió inclusive cuando se trató la ley. No sé si las leyes nuevas tampoco contemplan la figura de estas barreras policiales. Lo que realmente se discutió es que no se haga, o sea, que se ponga expresamente que no se haga en las condiciones en las cuales se pretendía hacer. Y la construcción que tienen las nuevas normas, que como ya dijo el doctor en un momento dado, la mayoría tienen la redacción igual a la ley 222, lo que tiene que ver con la Policía Nacional, porque tenemos que separar lo que es la Policía Caminera, que tiene su ley, que difiere la ley. En ese sentido, lo que se pretendía era dejar expresamente de manera clara que no se podía hacer fuera de los parámetros de la propia disposición procesal penal, bajo control de los fiscales y con ciertas normas en ciertas circunstancias, ¿verdad? Esa barrera per se de acción preventiva para buscar a ver qué encontramos es la que expresamente se pretendió legislar, de alguna manera prohibiendo o bloqueando, y no se logró. Y ya sabemos cómo terminó el estudio de la ley mal llamada de reforma y modernización de la policía, ¿verdad? Porque la última parte del articulado ya fue al libro cerrado, ya no hubo un análisis puntual, a pesar de que habían aprobado hacerlo como código, entonces tenían que hacer un análisis artículo por artículo. Claro, es muy difícil, es muy distinto, doctor, obviamente, que vamos a suponer, se fugó de una penitenciaría, qué sé yo, Quelembú, vamos a suponer que es un peligroso delincuente y sabemos que está yendo hacia Ciudad del Este y se monta una barrera exclusivamente para agarrarlo a Quelembú. Es una cosa. ¿Sí? Y otra es que yo haga barreras como si estuviera tendiendo una red a ver si cae alguna mariposa. Esa primera situación está prevista en la ley. Está prevista la inspección de personas y la inspección de vehículos con carácter preventivo para ese tipo de situaciones. Pero lo que dice la ley 7.200, ya no veo bien, promulgada por este gobierno, en el artículo 6º, numeral 6, dice: verificar la identidad de las personas en función preventiva e investigativa de un hecho punible. Preventiva e investigativa de un hecho punible. Solicitando la presentación de documentos identificatorios de identificación personal
siempre que exista motivos para ello. Lo que la policía hace, tanto la Policía Nacional como la policía, Caminera. la patrulla caminera o policía caminera, Patrulla caminera. es lo que ellos han dado en llamar controles aleatorios. Pero son tan especiales, por no usar un término muy violento, que no tienen idea de lo que significa aleatorio. Alea es suerte, es azar. Es decir, la prevención la ponen en manos del azar, según sostienen. Claro, de cada 10 que pasa agarro 2 al azar. Eso es aleatorio. Y justo que ahí estén los delincuentes que estoy buscando, ¿verdad? Los 35.000 que tienen orden de captura. Exacto, exacto. Y los que caen son aquellos de poca monta que están con problemas de incumplimiento del deber legal alimentario, que tienen problemas menores. Yo no sé de que alguien haya caído siendo un personaje del mundo de la delincuencia en una barrera policial. Pero aparte es una práctica extremadamente peligrosa. Muertes como la que ha ocurrido la semana pasada, han habido cientos. No solamente han provocado la muerte de ciudadanos, han provocado la muerte de policías. Y como uno de los... Pues me dirán, ¿cuál es el caso? Uno de los casos que a mí más me impactó, en el año 2005 ya, el señor Pedro Hércules Aliana atropella y mata a un agente de policía haciendo barreras en la ruta Cagupe. Agente policial recién egresado muere atropellado por camioneta. Un agente de 20 años recién egresado a la escuela murió tras ser llevado por delante por una camioneta cuando realizaba un control policial junto con otros agentes frente a la jefatura de policía de la Cordillera. El vehículo que lo atropelló era una camioneta Nissan Patrol con matrícula tal, a cuyo mando estaba Hércules Pedro Lorenzo Aliana Rodríguez. Caramba, el actual vicepresidente de la República. Es decir, este gobierno tiene testimonios personales del riesgo que representa este tipo de procedimientos. Una fotografía del 2005, una fotografía del 2024 es similar, absolutamente similar. Ahora, ¿y por qué se hacen estas barreras, Cecilia? Porque escuché por ahí que alguien decía, no, lo que pasa es que la caminera necesita recaudar para poder mantenerse porque vive de, o por lo menos se sostiene, digamos, institucionalmente de las multas que cobra. Entonces, o sea, es como un operativo para recaudar. Claro, recaudar en teoría legalmente, porque sabemos que la recaudación ilegal es mayor que la legal. Pero de cualquier manera, ellos no te pueden hoy decir cuánto de lo que ellos recaudan fueron por infracciones determinadas o identificadas en una barrera. Porque eso fue un motivo de discusión. Nosotros quisimos comenzar por modificar la ley, el decreto, primero, el decreto reglamentario de la ley de tránsito, que es del año 2015, que es del gobierno anterior a Mario Abdo. Nosotros intentamos desde presidencia, luego de aquella discusión que se generó entre la asesoría jurídica del presidente y el entonces jefe de la caminera, que decía que uno estaba obligado a someterse al alcotés, no importa las circunstancias, porque se presumía su culpabilidad. Entonces se generó una discusión básicamente jurídica, pero que es la base de toda esta problemática porque es una decisión inconstitucional. Y ese decreto tiene errores inconstitucionales puestos a sabiendas de que son inconstitucionales, y también la ley propia tiene algunos artículos que son confusos y que llevan a la interpretación de la inconstitucionalidad. Entonces, cuando uno plantea que ya fue la última alternativa, porque hubo una resistencia en todas las reuniones que hicimos ya con la carga de la agenda legislativa que tenía el gobierno, estaba de salida, no se llegó a hacer la modificación porque había una resistencia. Se planteó hacer los controles a través de medios tecnológicos. Si lo que les interesa es saber si la habilitación está vigente,
se pueden establecer mecanismos entre municipalidades para saber cuál es la situación de las habilitaciones o de las licencias. Pero acá nosotros tenemos un problema e inclusive tengo que reconocer que hasta se nos planteó entre el jefe de gabinete, el asesor jurídico y yo, de plantearle al presidente eliminar la OPACI, que es la única institución que tiene un cruce entre todas las municipalidades, pero que no arroja ningún resultado positivo en este sentido. ¿Y por qué no que la Agencia Nacional de Tránsito absorba las facultades de la OPACI y que se implementen mecanismos tecnológicos para que no se necesite detenerle a las personas por detenerle, solamente para controlarle si la habilitación o el registro estaba al día? Pero la resistencia era brutal y hasta hoy no te pueden decir tal porcentaje de las multas o de las infracciones determinadas corresponden a X cantidad de barreras. Y la propia ministra de Obras Públicas reconoció que inclusive los alcotés, el porcentaje en el cual se registra que da positivo es otra vez mínimo comparado a la cantidad de barreras que se hacen o todos los recursos que se implementan cada vez que se hacen barreras, por decirlo de alguna manera, legales, o sea, autorizadas, porque yo sostengo y coincido con el doctor que las barreras son inconstitucionales y se van a dar de la manera aleatoria y para ver qué encontramos, porque al final lo que se termina buscando se terminan generando condiciones para que se termine en una extorsión y en una coima, independientemente de que exista o no una recaudación. Pero llegamos al punto y hoy tenemos este caso grave de la semana que pasó, en la cual se demostró que el protocolo en teoría no se había cumplido, pero el problema ya está en la propia ley. La ley, el decreto, los protocolos, podés detener, pero en estas circunstancias. No le podés detener si no cometió ninguna infracción objetivamente visible. Yo no puedo detenerle a una persona, y te doy un ejemplo, porque me tocó vivir en Estados Unidos. La gente conduce bajo los efectos del alcohol, pero nadie le va a detener presumiendo porque vos consumiste y estás dentro de tu vehículo. Ahora, si vos te vas con las luces apagadas, si te vas en zigzag y te pasás del exceso de velocidad, por supuesto que te van a detener. Y a partir de ahí vienen todos los demás, todas las demás reacciones de que te hagan el alcotejo o lo que fuere. O si te detienen, te dicen, estamos buscando un vehículo rojo y le detenemos porque su vehículo es rojo, hubo un asalto aquí cerca, o estamos buscando a una persona con tales características y usted cumple, le pedimos por favor que nos dé su documento. O sea, te explican otra vez por qué te están deteniendo. No hacen estas barreras aleatorias en carácter, como dice el doctor, preventivo e investigativo de hechos punibles. Ni la caminera, ni al final allá la Policía Nacional es la que cubre absolutamente todo. Son unidades de la Policía Nacional las que actúan inclusive en el tránsito. Ahora, ¿qué hace el ciudadano común, doctor, cuando encuentra una barrera policial? Pues yo me ponía un poco en el pellejo de esta gente que conducía su vehículo cuando se encontró con esta barrera a la 1 de la mañana. No había cono, no había luces, no había nada. Es inconstitucional, pero además con una situación de irregularidad total. ¿Qué hace el ciudadano común? Porque lo primero que vas a pensar es, como sé que son policías, me van a asaltar. Y si son policías, a lo mejor igual me van a asaltar. Posiblemente el propósito sea ese, desde luego. Y no hay mucho que hacer. Mientras no tengamos jueces, mientras no tengamos fiscales, no tengamos una autoridad judicial que se encargue de poner las cosas en su lugar, estamos librados a este tipo de prácticas, a estos caprichos de la autoridad policial y de la autoridad de tránsito. Pero claro, hay un dato que me proveyeron. Tengo que confesar que no puedo certificarlo, pero la información es de que de 66.000 pruebas de alcotest realizados, nada más que 400 han dado positivo. Creo que eso dijo la ministra luego. Ella dio unos números esta semana en una entrevista. Sin discriminar si tales 400 son el resultado de pruebas realizadas en barrera o son pruebas realizadas como consecuencia de accidentes de tránsito o de cualquier otro tipo de infracción. Entonces, ¿cuál es el afán de continuar con este tipo de procedimiento que para el Estado tiene un costo? Hay 65.600 pruebas. Sí, son 66.000 tubos, no sé cómo se llama, claro, que se usó. Claro, para nada. Reactivos y que tienen encima otra vez que estar calibrados por INTN. Entonces, ¿cuál es el propósito que hay detrás de esto?
O sea, la única explicación es que sea una campaña para recaudar. O sea, no les interesa encontrar gente que tiene o no alcohol en sangre. No les interesa saber. Te pueden retener los documentos. O sea, te hacen una barrera. Te piden el documento. Te pueden retener el documento. Es expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Aunque vos estés, no sé, tenés un faro quemado, pero igual. Expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Así de sencillo. Por eso es que la ley de tránsito no contempla la posibilidad de que sea retenido el registro de conducir, sino que el sistema de pérdida o ganancia de puntos pueda determinar que su registro de conducir vaya a ser cancelado y no pueda conducir. No por la apropiación del instrumento por parte de la gente, sino como consecuencia de la pérdida del valor de ese documento que a uno le autoriza a conducir. Y respecto al tema que tocó la doctora de la verificación de la habilitación del vehículo, ¿qué necesidad hay de pararle a alguien para establecer si es que se encuentra o no habilitado? Si desde la época de los municipios bajo la administración de Stroessner, la habilitación se establecía en función de un autoadhesivo en el parabrisas. Salvo que me digan de que ese autoadhesivo las municipalidades la regalan como gentileza y no esté relacionado con el carnecito ese. Sí, hasta ahora está Hasta ahora. Y tienen medidas de seguridad, hologramas, etcétera, etcétera. ¿Para qué se gasta si es que vamos a detenerlo a la gente para que nos muestre el carnet? Claro. Todo esto se elimina con tecnología. El domingo pasado todo esto se elimina con inteligencia, con voluntad. Perdón, sí. Reiterada. El problema es que nuestras autoridades de control, nuestras autoridades policiales, en las dos ramas que estamos haciendo referencia, son ineptas, son ineficaces y son prepotentes. Porque esto es el ejercicio de la prepotencia y nada más. Luis Jacob estuvo el domingo pasado en el programa hablando de llevar adelante todo un plan de usar tecnología para justamente evitar, para que quede una barrera si vos tenés cámaras que te pueden medir la velocidad, pueden saber inclusive la calidad de los frenos, no sé qué, todo lo que hoy plantea. Lo destituyeron después. Espero que no tenga relación con que haya estado en el programa, pero lo destituyeron a mitad de semana y ahora está el que estaba, creo que en el INCOP, es el que va a ocupar el cargo, que está muy vinculado con el clan Núñez, que durante mucho tiempo estuvieron manejando la OPACI. Vos me decías, hoy es clave una institución que haga lo que maneje la información o los contactos que tiene la OPACI, pero que sí haga algún trabajo, a diferencia de la OPACI, que parece que no ha hecho nada en todo este tiempo, salvo cobrar una buena cantidad de dinero. Claro, en este cruce de conexión podría claramente hacerlo la Agencia Nacional de Tránsito en ese sentido. De hecho, que en el análisis jurídico que hicimos están en sus facultades, más allá de que tenga que hacer campañas de seguridad vial y todo eso, podría claramente absorber y tener un efecto más eficiente, más trazable, porque si uno tiene cámaras, si se usan las body cams, si se tienen cámaras en las rutas y se utilizan otros medios tecnológicos, esto va a ser innecesario y la gente que incumple, por supuesto que igual va a tener que pagar por el incumplimiento que haya tenido. Lo que pasa es que hay un término que me dijeron en estos días que usan mucho los chilenos, que tienen cuando uno estira para abajo, que dicen que te chaquetean, ¿verdad? Que te estiran la chaqueta para abajo. Bueno, el problema de la Policía Nacional como institución y de la policía o la patrulla caminera es que nivelan para abajo. En vez de intentar avanzar en el cumplimiento de la ley o en el cumplimiento de la Constitución con medidas tecnológicas, ellos insisten en manejarse como se manejan hasta ahora porque no tienen la tecnología o porque no tienen otras herramientas. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no pueden responder con números cuánto es el porcentaje de infracciones que se dan en barreras y cuánto de ese porcentaje es de la recaudación total, como para decir que es wow, le vamos a dejar sin tecnología, inclusive cuánto necesitaríamos de su presupuesto para trabajar en un sistema tecnológico, entonces te das cuenta que están chaqueteando, ¿verdad? Para cerrar nomás, doctor, porque se me va a acabar el tiempo. Ahora estaban anunciando que la policía estaría subiendo a los colectivos
para pedirle a la gente la cédula de identidad y ver si alguno de los que están allí, lo mismo que hablamos hace rato, ¿verdad? Tiene una orden de captura o alguna cosa. ¿Esto es constitucional? O sea, En absoluto. ¿qué pasa si yo no tengo mi cédula de identidad? ¿Me pueden detener por eso? Esa es una de las cuestiones que se vinculan a la redacción de esta norma, Vareiro. Tan mal redactada está, tan que es de interpretación ambigua y deja a merced de la voluntad de la autoridad policial. Dice, peligrosísimamente dice, se podrá utilizar los medios tecnológicos disponibles. En caso de que persistiera la necesidad de verificar la identidad, la Policía Nacional podrá ejercer la facultad coercitiva autorizada por el Código Procesal Penal. ¿Cuál es la autoridad coercitiva autorizada por el Código Procesal Penal? La aprehensión. La detención. La detención. La aprehensión. La aprehensión. La- Pero la aprehensión que autoriza el Código Procesal Penal es para los casos de flagrancia. Entonces, esto le vamos a llamar flagrancia. Que no hay acá. O sea, si no tenés tu cédula te pueden detener. ¿De acuerdo con eso? Te abren las puertas para que ello ocurra. Y eso es lo grave. Por eso decía, no tenemos fiscales, no tenemos jueces. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, favor. doctor, muchísimas gracias. A la Es un orden. tema para seguir debatiendo. Lamento que no nos haya presentado nadie, ni de la policía ni de la caminera. Porque bueno, esto hay que discutirlo, más vale que sí.